y a su nombre. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Bien, así como estamos todos de pie, vamos a irnos directamente a la palabra del Señor para esta mañana. Amén. Sí, todavía es mañana, gloria a Dios. Vámonos a Isaías capítulo 48, versículo 10. Isaías capítulo 48, versículo 10. Amén. Cuando lo tenemos decimos un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. También cuando tecnología lo tenga decimos un fuerte gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Isaías 48, versículo 10 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a estar leyendo 9, 10 y 11, ¿ok? Pero vamos a hacer más énfasis en esta mañana en el versículo 10. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Señor y Dios Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tus ojos están puestos sobre nosotros, sobre tu iglesia. Gracias, Señor, porque ciertamente no lo merecemos, Señor, porque somos hombres y mujeres pecadoras. Señor, gracias por ese amor que nos tienes y que nos demuestras a cada momento y a cada instante. Glorifícate en nuestra vida, fórmanos e instrúyenos, Señor. Haznos ver nuestro pecado y nuestro error, Señor, para volvernos y apartarnos de él y volver nuestro corazón hacia ti. Señor, menguamos delante de tu presencia y delante de tu sabiduría, porque reconocemos que sin ti no somos nada, si separados de ti, nada podemos hacer. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo una vez más. Amén. Bendito el nombre del Señor. Podemos sentarnos, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra del Señor en este capítulo 48 del libro del profeta Isaías es un capítulo bastante interesante. Sin embargo, los versículos que destacamos dentro de este capítulo 48 son los que están aquí presentes porque Dios habla abiertamente a su pueblo. Él explica al pueblo una serie de situaciones y condiciones y creo que nos explica a nosotros, que somos el pueblo del Señor, por qué nosotros vivimos y pasamos por tantas situaciones a veces difíciles de soportar, a veces difíciles de encontrarle una salida y a veces sentimos que no tiene ninguna respuesta ni ninguna razón de ser. Y Dios se lo explica aquí al pueblo de Israel. Y le dice aquí claramente al pueblo de Israel, he aquí que te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Y qué es la aflicción? La aflicción es padecimiento de alma, de corazón. La aflicción es eso que a veces no nos deja sonreír. La aflicción es a veces aquello que no nos deja dormir. A veces que en ocasiones nos pone de mal humor y nos lleva a tratar de encontrarle y echarle la culpa a todo el que tenemos alrededor y al presentarnos nosotros como inocentes. Y cuando nos metemos en este mundo de la palabra y en el campo espiritual, entonces empezamos a responsabilizar de nuestra aflicción a nuestra vida anterior, a nuestros antepasados, a quien quiera. Y tratamos de buscar el árbol genealógico para saber qué abuelo o qué bisabuelo o qué tatarabuelo tiene la culpa de que yo esté viviendo lo que estoy viviendo. Y a veces lo hacemos de esa manera porque nosotros tratamos de buscar ¿qué? Respuesta.
Nosotros queremos saber por qué estamos viviendo esto. ¿Por qué si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador? ¿Por qué tal vez no somos perfectos? Seguimos pecando, seguimos cometiendo errores, pero todos los días nos esforzamos por ser mejores cada día y presentarnos mejores ante el Señor. Y nos preguntamos en ese momento, ¿pero por qué estamos viviendo eso? ¿Por qué mi esposo no me comprende? ¿Por qué mi mujer no me comprende? ¿Por qué mis padres no me comprenden? ¿Por qué mis hijos no me comprenden? Si mis hijos están viendo que yo me esfuerzo, tal vez yo era de una manera antes, pero ahora que conocí a Cristo, yo camino de otra manera. Y ellos no lo pueden comprender y ni siquiera lo pueden valorar y me traen y añaden más aflicción cada día a mi vida y a mi corazón. Y nos sentimos de esa manera. Y nos sentimos desesperados y pensamos, ¿cuándo va a terminar esto? Bueno, de la misma forma se pudo estar sintiendo el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías. Y no, tal vez no todo el pueblo, sino una parte del pueblo que consideraba por qué estamos atravesando por esta situación. Y Dios le tiene que decir esto que está en el versículo 10. Es porque yo te estoy purificando. Y yo no te estoy purificando como se purifica la plata. Yo te estoy purificando con fuego divino. Yo te estoy purificando con un fuego del cielo. Yo te estoy haciendo pasar por un tiempo de aflicción porque yo te estoy formando. Porque yo quiero sacar de ti lo mejor y quiero quitar de ti toda la impureza y toda la inmundicia, porque yo quiero que tú estés totalmente purificado delante de mi presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y es que, hermanos, yo creo que llega el momento en que ya nosotros no podemos echarle la culpa a nadie más y tenemos que reconocer que si estamos viviendo esto es porque Dios nos ha puesto en esta situación. Pero ¿para qué nos ha puesto en esta situación? Para que nosotros gritemos, para que nosotros nos malhumoremos, para que nosotros le hagamos daño a las personas que creemos responsables de lo que estamos viviendo. No, para que nosotros pasemos por este tiempo de aflicción y nuestro corazón en medio del dolor y del sufrimiento sea sanado y sea purificado. Porque, hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha ocurrido que cuando uno está viviendo un tiempo de aflicción, uno después que repasa todo alrededor y más alrededor y por debajo y a los lados y se repasa uno, al final uno llega a la conclusión, yo no puedo seguir sintiendo deseos de venganza, yo no puedo seguir sintiendo ira y rabia contenida. Yo no puedo estar imaginando lo que voy a hacer cuando salga de esa situación, con los que se burlan y se mofan de mí. Yo no puedo vivir de esa manera. Yo tengo que soltar todo eso, porque yo no puedo seguir viviendo así. Y cuando uno llega a ese punto, uno se da cuenta que mientras más nos resistamos a la aflicción, más invitamos a que la aflicción se quede en nuestras vidas. Mientras más nosotros nos quejemos del dolor, más invitamos a que el dolor siga ahí. Ahí es cuando nosotros tenemos que soltar. ¿Y qué soltamos? Soltamos lo que sentimos, que sabemos que no es bueno, que no es agradable delante de la presencia del Señor, pero que nos va a mantener en esa situación, a menos que nosotros le digamos, fuera de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios sabe que nosotros estamos, porque es Dios que nos ha metido en el tiempo de aflicción. Porque, hermanos, todo lo que ocurre en nuestra vida es por voluntad del Señor. Y si es por voluntad del Señor, aún mucho de la aflicción por la que nosotros estamos pasando, también es decisión de Dios. Para con nosotros, porque Dios nos ama. Es lo que Él le declara a Israel. Él le dice claramente, por amor de mi nombre. Es decir, aún la aflicción que vivimos, Dios nos la ha dado porque nos ama. Y para nosotros puede ser incomprensible. Porque nosotros decimos, bueno, si yo amo a alguien, yo lo que quiero es que esa persona no le pase nada. No atraviese por nada difícil. Es más, prefiero meterme yo y aguantar los golpes que el objeto de mi amor sufra algo. Eso es lo que nosotros interpretamos, pero ahí de Dios te dice, bueno, ¿sabes qué? Es por mi amor y porque yo te amo a ti.
que necesito que tú cada día seas mejor. ¿Cuántos dicen amén? Porque hermanos, lo necesitamos. Porque nosotros tenemos un refrán aquí en Panamá y seguramente en cualquier otra parte. Nadie aprende por cabeza ajena. Y aunque muchos pedamos consejo cuando nos encontramos en una situación, es mentira que aplicamos siempre el mejor consejo para salir de la situación. No lo hacemos. Hacemos lo que nos parece y lo que nosotros creemos. Así es como nos comportamos. Y no aprendemos por cabeza ajena. Mira lo que le pasó. Pon tu barba en remojo. Mentira. No la ponemos en ningún remojo. La dejamos así mismo seca para que se queme también igual que la del otro. Entonces, eso es lo que somos nosotros como seres humanos. Entonces, Dios nos conoce mejor que nos conocemos nosotros. Y Dios sabe, por más consejos que les dé, por más advertencia que le haga, no van a aprender. Voy a tener que meternos en el horno de la aflicción. Porque cuando sentimos cómo nos quema y cómo nos duele, ahí es donde realmente nosotros empezamos a aprender. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Bueno, pastor, pero usted vino hoy a hablarnos de que tenemos que abrazar el sufrimiento y el dolor. ¡Aleluya! Hermano, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, todos los llamados pasaron por el horno de la aflicción. Imagínense el rey David, que fue ungido siendo un muchacho como rey de Israel. Y uno dice, estoy hecho, mi vida está resuelta, yo soy el próximo rey. Ahí empezó su aflicción. Ahí empezó su sufrimiento. Aún el profeta Elías también tuvo que pasar por un horno de aflicción. A tal punto que tuvo que meterse en una cueva huyendo. Entonces todos vamos a pasar, todo el que es llamado por Dios y todo el que acepta a Cristo como Señor y Salvador, tiene que estar preparado de que vamos a ser metidos en un horno de aflicción. Y es que vamos a ser puestos en el horno de aflicción porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y quiere lo mejor por nosotros porque sabes que nosotros tenemos una fuerza de voluntad lo suficientemente fuerte aún para resistir a Dios. Sí. El que ha estado en una situación difícil que le causa dolor, dice, yo tengo que perseverar, yo voy a aguantar. Pero ustedes van a saber, porque esto no va a ser todo el tiempo, esto algún día se va a acabar. Y cuando se acabe, ustedes van a saber lo que es bueno. Y pensamos de esa manera. Y vivimos de esa manera. Y mientras tengamos ese pensamiento, ¿saben qué? No vamos a salir del horno de la aflicción. Sino que Dios lo va a empezar a calentar más. Entonces nosotros tenemos que estar claros en eso. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos nos resistimos a obedecer la palabra del Señor. Y a obedecer y a vivir de manera agradable. Pero Dios quiere que nosotros seamos santos. Y para ser santos, vamos a verlo desde el punto de vista físico. Para que yo pueda tener un pedazo, una joya que me han regalado de oro, si yo no la cuido, si yo no la limpio constantemente, si yo no la guardo en un lugar prácticamente estéril de cualquier impureza, esa joya se va a empezar a manchar. Se va a empezar a contaminar por mi sudor, por los químicos que hay en el ambiente, por los abrazos que me dan los hermanos de la iglesia, por la sobadera probando si es de oro o no es de oro, y habrá alguna hasta que le mete diente para ver si es de oro o no es de oro. Entonces se va a contaminar. Entonces es necesario que eso sea purificado. Entonces es necesario quitar la impureza. Cuando Dios dice que quita la impureza, que purifica algo, es que Dios lo está santificando. Lo que queda en el horno es la impureza de nuestra vida y de nuestro corazón. Pero lo que sale del horno es la santidad en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Por eso, hermanos, todo aquel que disponga su corazón a vivir en santidad, a guardarse para el Señor, está diciéndole a Dios, estoy listo para que me metas en el horno. Sí, porque ese collar de Jezubel, que es de oro de 55 quilates,
no se purifica ni se limpia solo a sí mismo. Entonces tiene que ser metido en el horno. Y a veces nosotros somos muy ligeros cuando hablamos. Y cuando viene un predicador o uno de ustedes es llamado a predicar el día viernes, siente que el Espíritu le está hablando de los 3 jóvenes que fueron metidos en el horno de fuego. Y usted inmediatamente se empieza a sentir, yo soy como uno de esos jóvenes, ¿okay? Que calienten el horno todas las veces que quieran calentarlo. ¿Okay? Entonces usted se piensa a identificar. Pero la realidad es que ese horno nos va a llevar a aflicción, nos va a llevar a sufrimiento. Porque a veces nosotros pensamos que nos vamos a meter en el horno porque ya estamos purificados. Hermanos, lo que está purificado no necesita meterse en el horno. Nosotros necesitamos meternos en el horno porque nosotros necesitamos todos los días ser purificados. ¿Cuántos dicen amén? Y es así, Dios nos lo dice. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y vuelve y repite en el versículo 11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Esto es serio, porque Dios todavía nos está recalcando. Y cuando Dios repite, en 3 versículos repite la causa por la cual nos mete en la aflicción. Y en 3 versículos, y al final nos dice, por mí mismo, por mi amor. Es decir, a mí nadie me oró, a mí Leida ni Dalis intercedieron para que yo fuera mejor y me estaban metiendo en horno de la aflicción. Yo le estoy pidiendo intercesión para que me saquen del problema y él con la intercesión lo que hace es que me mete más en la aflicción. Entonces, nadie se lleva la honra del Señor. Dios dice que por mí mismo y por mi amor yo lo he determinado, porque no voy a dar mi honra a ninguno. Y aquí está un aspecto muy, muy singular de la palabra del Señor. Y uno en nuestra lógica humana sin Cristo nos preguntaba, ¿de qué honra me están hablando? Del sufrimiento en donde me metió. ¿Qué honra hay en meter a alguien en sufrimiento? Es más, nosotros sin Cristo Jesús, a veces somos amarilis. No somos lo contrario a personas agraciadas. Sí, somos bien desgraciados con otros. ¿Okay? En el sentido de que nos gusta hacerle maldades a los demás, causarle aflicciones a los demás, hacerlos sufrir. Muchos hombres resentidos y mujeres resentidas saben lo que es hacer sufrir. Ahora le voy a pagar con el látigo del desprecio. Entonces, y nos gusta hacer sufrir, nos sentimos, porque eso nos da sensación de poder y dominio. Y pensamos que haciendo sufrir al otro, lo hacemos pagar. Los hijos hacen sufrir a los padres. Para cobrarle a los padres, dicen ellos, lo que tú me hiciste cuando yo tenía 3 años, que no me compraste el carrito Tonka que yo quería. Ahora te voy a sufrir, te voy a rayar el carro cada vez que lo vea. Entonces, a veces nosotros como seres humanos sin Cristo actuamos de esa manera. Pero nosotros no esperamos ningún resultado positivo del dolor y el sufrimiento que le causamos al otro. Esa es la diferencia de nosotros como seres humanos. Y esa es la diferencia de Satanás con Dios. Cuando Satanás nos lleva a una situación de aflicción, es para destruirnos, acabar con nuestra vida. Pero cuando Dios nos mete en el horno de la aflicción, es para que nosotros salgamos renovados y fortalecidos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí es donde viene el discernimiento. Nosotros tenemos que discernir cuando estamos en el horno de la aflicción, porque Dios nos metió para purificarnos, y cuando estamos en el horno de la aflicción, porque nosotros nos metimos con nuestras maldades, con nuestros pecados. Porque nadie dice, no, es que yo voy al horno. Hermano, nadie quiere ir al horno. Voluntariamente, nadie quiere ir al horno. Todos queremos, es más, ni siquiera el sol de allá afuera nos gusta, porque es muy caliente. Así que preferimos estar aquí en la iglesia con aire acondicionado, porque no nos gusta el horno. Físicamente a la carne no le gusta el horno. A quien le gusta el horno,
es al alma y al corazón transformado por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Señor Jesucristo, cuando había llegado el tiempo en que tenía que entregar su vida, tuvo que enfrentarse a ir a Jerusalén. ¿A qué? A un tiempo de aflicción. Y Él tuvo que enfrentarse, pararse firme e ir a Jerusalén. Atravesar un tiempo de aflicción y sufrimiento físico y corporal. Pero ese sufrimiento físico y corporal valía la pena, porque de ese sufrimiento nosotros naceríamos a una nueva vida. Y muchas veces nosotros tenemos un mal carácter y pensamos que ese mal carácter, vamos a morir con ese mal carácter. Y Dios quiere transformar nuestro mal carácter. Y nos va a llevar a un tiempo de aflicción para ablandar nuestro mal carácter. Y cuando nuestro mal carácter es ablandado, ¿quiénes se benefician? Aparte de nosotros, las personas que nos rodean. ¿Ustedes no se han dado cuenta de que si no hubiese sido por esa enfermedad? Y a muchos lo dicen, qué maldito que era hasta que se enfermó. Pero la enfermedad como que lo amansó. No, y lo vemos de esa manera, pero es cierto. Porque la enfermedad representó una aflicción, una forma en cómo Dios trató con ese carácter para ablandar ese carácter, para cambiar ese carácter, para santificar esa vida y que esa persona pudiese ser mejor. Y ese es el propósito del horno de aflicción, que nosotros seamos mejores. Que nosotros seamos perfeccionados. Que nosotros seamos santificados a través de la aflicción. Y nosotros tenemos que estar conscientes de ello. Siendo hijos de Dios, nosotros vamos a pasar por el horno de la aflicción. Pero no todo el que va a la aflicción es hijo de Dios. ¿Eso qué significa? Que los que somos hijos de Dios tenemos que estar claros que vamos a ir a un horno de aflicción. Pero no todos los que nos encontremos en el horno de la aflicción es porque sean hijos de Dios. ¿Ok? Simplemente es porque han actuado contra Dios. O porque Satanás lo ha llevado a esa condición. Pero no porque Dios los ha metido allí para purificarlos. Entonces nosotros tenemos que discernir si estamos en el horno de la aflicción porque somos hijos de Dios o estamos en el horno de la aflicción porque no somos hijos de Dios. Amén. Porque para poder comprender por qué las cosas que vivimos nosotros en Cristo son las mismas situaciones que viven las personas que no conocen a Cristo. Y podemos vernos tentados a pensar que estamos viviendo las mismas cosas. No hay ninguna diferencia. Estamos padeciendo las mismas cosas. La diferencia es que mi horno tiene un propósito, pero el de él no tiene ningún propósito. El propósito del de él es simplemente muerte y juicio, pero el propósito mío es salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Eso elimina mucho la solidaridad. De pobrecito, ay, cómo está sufriendo, ¿no? Sí, pero no quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No quiere venir a los pies de Cristo. Entonces, si no quiere venir a los pies de Cristo, ¿cómo va a salir de la situación? Y nosotros éramos así. Muchos estamos aquí porque no aguantamos lo que el mundo nos daba. Los golpes que nos daba la vida, dijimos, ya no aguanto más. No puedo más. Y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Con qué objetivo? Que Cristo nos sacara de la situación. Cuando venimos aquí, entonces sentimos paz en nuestro corazón. Y cuando volvemos en sí, nos damos cuenta, oye, pero el problema no se fue. El problema sigue ahí. Pero yo vine a los pies de Cristo para que eso se acabara, para que mi hijo cambiara, para que mi mamá cambiara, para que mi padre cambiara, para que todo el mundo fueran transformados. Yo vine con ese propósito, pero aquí te enteras de que el propósito de Dios somos nosotros mismos. A Dios no le interesa cambiarnos alrededor para que supuestamente nosotros cambiemos. A Dios le interesa cambiarnos a nosotros, independientemente que lo que esté a nuestro alrededor cambie o no cambie.
Que me sigan hablando mal, que se sigan burlando de mí, que me sigan atacando, eso no va a cambiar. El que va a cambiar voy a ser yo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro en el propósito de la iglesia. Por eso venimos y por eso nos congregamos. Por eso oramos, por eso ayunamos, por eso escudriñamos la palabra del Señor. El propósito no es simplemente conocer la palabra. No es orar para que la hermana Leida o la pastora Elisa o la hermana Eloy, no está orando lo suficiente. Está reprobado. No. Ni ayunar ni que este desayunó. No, ese no es el propósito. El propósito es que nosotros vivamos vidas de santidad, vidas agradables al Señor. Y hermanos, muchas veces a nosotros nos cuesta vivir vidas agradables al Señor. No muchas veces, siempre. Vamos, nadie quiere ser honesto porque yo quiero ser honesto. ¿Por qué? Porque es bueno. Cuando uno lo proyecta de esa manera, uno tal vez lo pueda comprender, pero es en el día a día donde uno se da cuenta si realmente es bueno ser honesto. Hay trabajos en donde si no se es deshonesto, mejor que no trabajes allí. Hay empresas y hay negocios en donde tú tienes que ser vivo. Porque si no eres vivo, no te metas en este negocio. Y el significado de vivo es que tienes que ser mentiroso y tienes que ser deshonesto. Tienes que ir un paso adelante. Así que no digamos que la honestidad es buena en el mundo, porque no lo es. Aparenta ser bueno como concepto, como valor, pero en la realidad la honestidad tiene su precio. Y el precio de la honestidad es precisamente la obediencia al Señor. Nadie quiere una persona honesta ni una persona que diga la verdad. Porque las personas que dicen la verdad son incómodas. ¿Ustedes piensan que las personas que dicen la verdad son de lo más cómodas? No, porque vivimos en una sociedad donde la cortesía es el camuflaje de la hipocresía social. ¿Ok? La persona en lo más mínimo y en lo más trivial salió del salón de belleza y te pregunta ¿cómo me veo? Y tú le dices... No hay palabra para describir cómo te ves. Y la persona está creyendo, la belleza no vista. No, es que no hay palabra para decir cómo saliste de allí. Entonces, vivimos en una sociedad de esa naturaleza. Porque que alguien te diga que ese tono no te queda, ese color no te queda, ese corte no es para ti. Ese será para la princesa Diana, pero la princesa Diana era alta y delgada, y tú eres chiquita y gorda. ¡No te queda! ¿Alguien lo aceptaría? Nadie lo aceptaría. Entonces, no digamos que yo vivo y camino en la verdad, porque cuesta desde el punto de vista social. Pero vivir en la verdad sí se puede en Cristo Jesús, porque no hay otra manera de vivirla. Hay que vivir en la verdad, porque Cristo es la verdad. Y esa verdad mora en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Lo que al principio sí se aprende es que hay cosas y temas en donde es mejor no opinar. Amén. Y hay otras cosas más profundas que tienen que ver con el alma y con el espíritu, en donde sí podemos opinar. ¿Ok? Porque acuérdense, la mayoría estamos fijados en las cosas externas. Lo que le preocupa al mundo son las cosas externas. Y nosotros, que aunque no somos del mundo, pero vivimos en el mundo, también nos llegan a preocupar las cosas externas. La diferencia es que hay una voz del Espíritu Santo en nosotros que nos advierte qué es lo más importante y qué es lo accesorio, qué es lo principal y qué es la añadidura. Y nosotros podemos enfocarnos en la sensatez de lo que quiere el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros nos vamos en la palabra del Señor a Daniel capítulo 11, verso 35. Después de Isaías, después de Jeremías, después del profeta que nadie quiere, que es Ezequiel, entonces encontramos al profeta Daniel. Daniel capítulo 11, casi al final del capítulo, en el versículo 35 dice la palabra del Señor.
También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Versículo 35 del capítulo 11. Dios vuelve sobre el mismo punto y les dice a la iglesia de este tiempo que también los sabios ¿qué? Los sabios en Cristo Jesús, los sabios en el conocimiento de la palabra, los sabios en el conocimiento de la buena noticia que es el Evangelio, caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Por eso, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque también nosotros, por más que nosotros ayunemos 8 días a la semana y oremos 9 días a la semana, por más que para indicar que lo hacemos más que cualquiera, por más que nosotros lo hagamos, la palabra nos dice que también vamos a caer para ser depurados, para ser emblanquecidos, para ser purificados por el Señor. También lo vamos a vivir. Quiere decir que el horno de aflicción no termina. Nadie puede decir, pastor, ya yo pasé mi horno de aflicción, así que ya yo estoy preparado, preparada. No, porque también lo vamos a vivir nuevamente. Porque es el propósito del Señor que así sea. Para mantenernos, ¿qué? Caminando derechitos y en línea, aún a los sabios. Así que el que se cree ser sabio, sépalo, que la palabra dice que también vamos a ir al horno de aflicción. Amén. Y con eso se elimina todo orgullo, como dicen algunos, orgullo santo, todo orgullo santo que exista por aquí. ¿Ok? Porque el que dice, yo sé más y yo soy sabio, sepa que también va a ir al horno. Y que el horno no lo va a librar. Porque hermanos, lean bien el capítulo 1 de Daniel. Los muchachos hebreos resultaron ser más sabios que todos los sabios de Babilonia. E igual fueron al horno. Amén. Bendito el nombre del Señor. Apláudalo. Apláudale al Señor. Aleluya. Por eso ese concepto de que yo soy intocable y yo soy el preferido de Dios, a mí nada me pasa. Todo me va bien. El Señor, la mano del Señor está sobre mí. Él abre camino y remueve todos los obstáculos que hay frente a mí. Él me bendice sobreabundantemente. Tal vez ustedes necesiten orar 3 horas. Yo oro 1 minuto y ya el Señor me responde inmediatamente. Y llegamos a creernos tal espiritualismo, tal omnipotencia humana, que pensamos, pero la palabra Dios tiene la capacidad de mantenernos a nosotros humildes. Y el horno sirve para mantenernos humildes. El horno sirve para mantenernos humildes. Porque del horno nadie se va a librar. Es necesario para todos nosotros mientras estemos en estos cuerpos corruptibles. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Porque si no nos perdemos, hermano, nos perdemos. Ahora, uno pregunta, y muchas veces se hace la pregunta, pero bueno, ¿qué puede significar el horno? Tantas cosas y tantas situaciones. Pero una de las cosas que ocurre, y por qué nosotros tenemos que entrar en el horno, y el Señor lo reafirma porque hemos leído el Antiguo Testamento, Orlando, y puede que haya algún amante de la teología o algunos que se consideren teólogos cuando las cosas del Antiguo Testamento son duras. Casi siempre nosotros nos convertimos en teólogos cuando la palabra del Antiguo Testamento es muy dura de tragar. Entonces somos teólogos para decir, eso es del pueblo del Antiguo Testamento. Eso ya pasó, ese es del pueblo de Israel, eso no es para nosotros. Entonces el Señor, que sabe que nosotros podemos vernos tentados a caer en estas situaciones, le dice al escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, un versículo que todos amamos entrañablemente. Y dice, versículo 6, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Sí. ¿No te gusta la palabra horno? Bueno, la palabra disciplina te va a gustar mejor.
Porque tú dices que el horno es del Antiguo Testamento, deja el horno en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo es disciplina. Y la razón por la que metimos en el horno a la gente del Antiguo Testamento fue por amor. ¿Y sabes que la disciplina por qué? Por amor también. ¡Aleluya! ¿Y quiénes entran en el horno? Por ser hijos de Dios. ¿Y quiénes van a la disciplina? Aquel a quien Dios toma por hijo. Así que ahí quebró, Palacio, ahí quebró toda teología. ¿Ok? Simplemente nos cambió la palabra, pero al final el resultado es el mismo. Entro por amor y entro porque soy hijo. ¿Para qué? Para ser perfeccionado. Para ser labrado, para que mi carácter sea transformado y yo sea santificado delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Pero apláudanlo, hermano. La gran diferencia con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento es que Dios, el Dios de la gracia del Nuevo Testamento, se detiene para ser más explicativo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. No porque mi horno va a quemar menos que el horno del Antiguo Testamento, sino porque al menos me explica más detalladamente por qué tengo que aguantarme el calor. Dice la palabra del Señor así en el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En este punto donde se suele decir, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque cuando escuchamos la palabra, uno dirá, sentado para sí mismo, ¿yo qué voy a aplaudir si lo que me está presentando es dolor y sufrimiento? Eso no se va a aplaudir. Es más, no hay ni gozo en escuchar esa palabra. Menos va a haber gozo cuando me empiece a aplicar la disciplina, cuando me empiece a meter en el horno. ¿Cómo es que voy a aplaudir? Sí, tenemos que aplaudir porque el propósito es que nuestras vidas sean santas. El propósito es que seamos disciplinados para nuestro provecho, para nuestro crecimiento, para que seamos mejores hombres y mujeres en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aún así, en esta situación de lo que nos muestra la palabra del Señor, entonces comprendemos la razón por qué vivimos lo que estamos viviendo. ¿Por qué lo atravesamos? Así que cuando cada cual se vaya a su casa, ahora en la tarde, ahora en el mediodía, y se vaya a su casa y ustedes reflexionen sobre lo que le causa aflicción a su corazón, aquello que los aflige. Y hay aflicciones que hasta nos enferman. Muchas enfermedades son producto de las aflicciones, pero ¿saben qué? No es que la aflicción lo genera, es la forma en cómo nosotros enfrentamos la aflicción. Cuando nosotros enfrentamos la aflicción como algo que no tiene ningún provecho, que no nos va a resultar nada en la vida, que no sabemos de dónde viene, porque nosotros somos inocentes de todo. Y no sabemos, es la maldad de la gente, ¿ok? Sí, echen la culpa así, la maldad de la gente. Por eso estamos metidos en ese problema, porque la gente me tiene envidia, porque la gente me cela, etcétera, etcétera. Busquemos cualquier explicación. Solamente vamos a darnos cuenta que no vamos a salir de la aflicción.
Pero cuando reconocemos por la palabra que la aflicción es el proceso de Dios para que nosotros seamos purificados y seamos santificados, cambia inmediatamente nuestra perspectiva. Ya desaparecen los culpables. Entonces, sí, empezamos a orar por aquella persona que nos habla y nos hace daño. Empezamos a orar por esa enfermedad. Empezamos a orar por ese problema. Empezamos a orar por esa situación. Porque tengo que darle gracias a Dios. Porque gracias a este horno, Él me está santificando. Porque entonces eso significa que yo soy hijo de Dios y Él me ama. Ya no es Cristo, ya no es poner el eslogan Cristo me ama para tratar de subirnos la autoestima. No, es que yo sé que Él me ama por la aflicción que estoy viviendo. Y esa aflicción tiene un propósito, que yo sea mejor, porque Él me ama. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo que estoy viviendo es porque Dios te ama. Aleluya. Y quiere lo mejor para ti. Y quiere que lo reconozcamos. Y que lo veamos así. Y hermanos, la situación externa no va a cambiar, pero nosotros sí vamos a cambiar. Porque al final ese es el propósito de Dios. ¿Cómo ustedes creen que un hombre que fue azotado más de 3 veces, que fue apedreado varias veces, que sufrió naufragio, que fue despreciado aún por las propias comunidades que él fundó, que fue la burla de mucha gente, pudo mantenerse gozoso hasta el final? Porque las situaciones eran terribles. Y que encima tenía problemas para ver y tenía un aguijón que no se lo quitaba de encima a nadie. Y oró a Dios y Dios le dijo que no te voy a quitar ningún aguijón. Y entonces, ¿cómo ustedes creen que pudo mantenerse gozoso hasta el final? Porque reconoció que esa aflicción, por eso escribió, yo sé y tengo por sumo gozo que esta aflicción pasajera no se comparará con el enorme peso de gloria que Cristo va a derramar sobre nosotros. Por eso lo decía, la aflicción que estoy viviendo es pasajera, pero la eternidad que Cristo me tiene prometida, ahí no va a haber aflicción. Si estoy ahí es porque yo pasé la aflicción, salí del horno de la aflicción. Entonces vale la pena vivirlo. Eso es lo que el mundo no comprende del cristianismo. Y eso es lo que muchos cristianos tampoco comprendemos del cristianismo. El cristianismo que se predica muchas veces es un cristianismo de prosperidad. Todo te va a ir bien. Plata, vas a tener plata, se te va a salir por los bolsillos. Comida, hasta por los oídos se te va a salir la comida. ¿Ok? Vas a tener esto, ese es el cristianismo que se predica. Pero el verdadero cristianismo es el cristianismo del horno de la aflicción. El mundo no va a comprender a un pueblo que se goza, que alaba al Señor y que le da las gracias en medio de vidas llenas de aflicción. No lo puede comprender. Y eso no es el secreto, esa es la naturaleza del ser cristiano. Mientras más nos ataquen, mientras más procuren afligirnos, mientras más procuren oprimirnos, más nosotros nos debemos gozar, porque somos tenidos por dignos de nuestro Padre. Hermanos, y esto no es una declaración romántica ni de motivación. Cuando Pedro y Juan fueron azotados por el Sanedrín y regresaron ante el resto de los discípulos, ¿cómo se sentían? Se sentían satisfechos y gozosos por todas las aflicciones que habían sufrido, porque eran tenidos por dignos de Cristo Jesús. Ahora ellos sabían que ellos realmente estaban sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros sabemos que estamos sirviendo a Cristo cuando tenemos aflicciones, cuando vivimos en tiempos de aflicciones en nuestra vida. Entonces nosotros sabemos, soy hijo de Dios. Hay esperanza para mí.
Y esto que estoy viviendo va a ser pasajero. Vendrá otra aflicción, pero la voy a superar porque sé que es para mi bien. Le pido al Espíritu Santo que me muestre qué es lo que necesito cambiar en mi vida, cambiar en mi corazón para salir de este horno. Y anhelo que venga el próximo horno para seguir siendo perfeccionado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie, iglesia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Miren que el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo es Dios. Y Él hace como quiere, ¿ok? Nosotros cuando comemos, nos comemos primero la ensalada, dice la doctora Dalis, primero hay que comerse la ensalada. Nos comemos primero la ensalada y luego nos comemos el plato fuerte. Es decir, el arroz con los porotos, la carne, o el puerco frito, la costilla frita. Nos está torturando, pastor, nos está afligiendo. Y después que terminamos, entonces nos comemos el postre. ¿No es así? Y el postre es la parte que más anhelamos, principalmente los niños. Y los grandes que son niños también. Pero el Espíritu Santo quiso que fuésemos primero ministrados por Él. Aleluya. Y que luego preparar nuestros corazones para recibir su palabra. Primero mostrarnos su amor, para luego decirnos, por eso, aunque tú lo veas difícil, aunque tú te sientas no amado, no tenido en cuenta por mí, quiero que sepas que todo lo que ocurre en tu vida es porque te amo. Y porque yo tengo cuidado de ti, porque yo estoy contigo dentro de ese horno. Acompañarte todo el tiempo que ese horno esté encendido y sacarte de ese horno cuando haya llegado el momento. Porque yo puedo verificar, aquí quienes cocinan y utilizan el horno. Si el horno no tiene luz, no pueden ver lo que está dentro. Entonces tienen la tendencia a abrir la puerta del horno y que el calor les pegue, por eso muchos no se bañan. O si no metemos un flashlight o ahora la luz del celular, o si no con la luz, acá rato estamos viendo cómo va el asunto en el horno. Pero nosotros estamos afuera. Es muy diferente estar dentro del horno y ver cómo se está cociendo la cosa dentro del horno. Bueno, Dios no solamente nos mete en el horno de la aflicción, está dentro del horno con nosotros. Aleluya. Y está dentro del horno, ¿para qué? Para darnos vuelta cuando una parte no se está cocinando bien. Para voltearnos, etcétera, etcétera, para hacer lo necesario desde adentro. Porque está trabajando y quiere asegurarse que toda la impureza salga cuando termine el horno. Y cuando Él dice, Él mismo abre la puerta y nos saca del horno. Y salimos diferentes. Somos otras personas. Vemos la vida de otra manera. Y a veces nos preparamos para el siguiente horno. Y anhelamos cuándo será ese momento. Y muchos somos conscientes, ¿sabes qué? No puedo con esta parte de mi carácter. Soy así. Arrebatá. Entonces yo sé que voy a ir al horno. Pero quiero ir con la sabiduría y la dirección del Señor. Y plenamente consciente de lo que Dios va a hacer en mi vida. Y eso era lo que los 3 jóvenes hebreos sabían. Que ellos necesitaban ese horno. Porque cuando salen de ahí, ¿la honra de quién es? La honra solamente es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, abre los ojos de nuestro entendimiento en la paz que tú nos das y en tu presencia para discernir, Señor, la aflicción que agobia nuestra alma, Señor, que aflige nuestro corazón.
para entender, Señor, la razón por lo cual estamos aquí, por el cual estamos padeciendo y viviendo, para entender tu propósito en nuestra vida, las cosas que tenemos que soltar, las cosas que tienen que ser desarraigadas de nuestro corazón, aquello que tiene que morir en nosotros, Señor, que seamos plenamente conscientes, para que seamos colaboradores tuyos en este tiempo de aflicción y no alarguemos nuestro dolor y nuestro padecimiento con nuestra terquedad o con nuestra ignorancia espiritual. Ayúdanos a comprender. Ayúdanos a no desligarnos, Señor, a no tomar aquel camino que nos dice esto pasa porque tiene que pasar y nos bloqueamos para encontrar cualquier razón espiritual y cualquier propósito que proviene de ti, Señor. Obra en nosotros, Señor. Si tú has querido forjarnos para que salga de nosotros la envidia, para que salgan de nosotros los celos, para que salga de nosotros la ira, Señor, los deseos de venganza, Señor, para que todo enaltecimiento y todo orgullo sea erradicado, Señor, haznoslo saber, Padre. Para si todo rencor sea quitado, Señor, haznoslo saber, Señor. Todo deseo de venganza que tal vez disfrazamos como de clamor al juicio tuyo, Señor, sea desarraigado de nuestra vida y de nuestro corazón, Señor. Sánanos y limpia nuestros corazones, santifícanos, Señor. Aleluya, por las veces que no hemos podido obedecer tu palabra ni ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Porque tal vez en muchos momentos y en muchas ocasiones, aún teniendo la oportunidad de hacer algo que agrada delante de tu presencia, lo hemos evaluado y hemos determinado no hacer nada, Señor. Tal vez hemos vivido con egoísmo, tal vez hemos vivido con avaricia, de distinto género y naturaleza, Señor. Y no nos hemos detenido ni nos hemos dado cuenta, Señor, de que hemos vivido de una forma que a ti no te agrada. Obra en nosotros, Señor. Obra en nosotros, purifícanos, Señor. Oh Padre, tennos por hijos tuyos, Señor. Tennos por hijos y que nosotros veamos, Señor, en la corrección, en la disciplina, en el horno de aflicción, la demostración de tu amor, para que seamos mejores hijos delante de ti, Señor. Porque tal vez muchos de nosotros no hemos sido buenos hijos con nuestros padres, ni hemos sido buenos padres con nuestros hijos. Tal vez no hemos sido buenos hermanos ni buenos compañeros, Señor. Tal vez no hemos sido buenos obreros ni buenos empresarios. Tal vez no hemos sido buenos hermanos ni aún en la fe, Dios. Y nosotros hemos pensado que sí. Haznos entender, Dios, la razón de esta aflicción que estamos viviendo. A veces nos sentimos avergonzados por el dolor y el sufrimiento que estamos padeciendo y a veces lo queremos ocultar de la vista de los demás. Pero de nada sirve, Señor, porque todo esto proviene de ti. Para que dejemos a un lado las apariencias, Señor, y para que nos volvamos con un corazón sincero delante de tu presencia y te servamos a ti, nuestro Señor y nuestro Dios. Haznos entender, Señor, la razón de ser de las dolencias de nuestro cuerpo, de nuestras enfermedades, de nuestro padecimiento. Haznos encontrarla, Señor, para no resistirte. Para no, Señor, ser necios delante de ti, sino como hijos obedientes, dejarnos ser procesados por ti. Porque tú lo dices en tu palabra, todo es para nuestro provecho y para nuestra santificación. A ti, oh Dios, sea toda honra. A ti sea toda gloria, a ti sea toda alabanza, todo imperio y toda potestad, al único y verdadero Dios, el único que merece toda nuestra adoración y todo nuestro amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito el nombre del Señor, aleluya. A ver, Milagro, ven acá. No, vaya. Va a buscar el micrófono. Busca el micrófono, pues. Hermana Rebeca, la oración final.
Dios les bendiga, hermanos. Hermosa y poderosa palabra que nos has llevado a internalizar, ¿verdad? Que el Señor nos quiere como hijos y por ende nos disciplina. Aceptar esas cosas que de repente no queremos aceptar en nuestras vidas, pero que de ahora en adelante vamos a aceptar sabiendo que es el Dios Todopoderoso quien nos mete en ese horno para purificarnos, para transformarnos, para que salgamos cambiados y que realmente mostremos santidad en nosotros. Vamos a estar llamando ahora a nuestro hermano Juan Delgado para nuestra oración final. Señor Padre Celestial, en este día, Padre mío, te queremos dar las gracias por el aire que tú nos permites, Señor, que inhalemos, porque te pareció, Señor, que nos levantáramos, Padre mío, no solamente para adorarte ni para darte las gracias, Señor, sino para que sirvamos, Padre mío, mensajeros a otros, para llevar tu palabra. Señor, en tu misericordia tú nos has mirado con ese amor por la cual, Padre mío, reconocemos que muchas veces te fallamos, que muchas veces, Padre mío, Señor, nos agradecemos por las cosas que tú nos has dado. Ayúdanos, pues, Padre Celestial, Señor, como tu palabra dice, ser agradecido en todo y por todo, porque aún, Padre mío, Señor, en la escasez, aún en la abundancia, Padre mío, tú sigues siendo nuestro Dios. Y los que reconocemos el sacrificio en la cruz, Padre mío, te somos, Padre mío, agradecidos, porque por ese sacrificio no solamente somos salvos nosotros, sino también las familias. Dios Padre Celestial, Padre mío, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentra en este lugar, a los que nos escuchan por las redes sociales, a los que están en otros países que se conectan porque tienen hambre, Señor, de ti. Y ellos también quieran agradecerte, Padre Celestial, por lo cual, Padre mío, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, y te glorificamos como nuestro Padre que eres. Ayúdanos a permanecer siempre en el camino y guía, Padre mío, a cada uno de nosotros hacia la meta que tú quieres que lleguemos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Aleluya, aleluya. El día de ayer se realizó el proyecto Oikodomos. Sin embargo, vamos a compartir con toda la iglesia todos los pormenores
el día domingo, amén, de la próxima semana. Aleluya, con todas las imágenes y todo lo que eso significó y toda la victoria que el Señor le dio a la fundación y a la iglesia Jesucristo Imperio de Vida. Amén. Lo que sí queremos dar es darle las gracias a Dios por su amor, por su respaldo, y gracias a todos los colaboradores, gracias a todo el equipo de trabajo, a todos los que nos respaldaron al equipo en oración, y a todas aquellas familias que fueron bendecidas. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la fortaleza y la sabiduría que le da a nuestra pastora. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bien, le voy a pedir a la hermanita Ángela, la hermanita Aisha y la hermanita Yarisa que pasen acá adelante. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y le voy a pedir a la hermana Milagros que nos esté cantando una adoración. Amén. El Espíritu de Dios llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios llena todo este lugar, desciende una vez más. Desciende una vez más, llena ese lugar con poder, con poder. Desciende una vez más, llena ese lugar con poder, con poder. Desciende una vez más, llena ese lugar. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales, con poder, con poder. Desciendo una vez más en ese lugar, con poder, con poder. Desciendo una vez más, llena ese lugar con poder, con poder. Desciendo una vez más, llena ese lugar con poder, con poder. Desciendo una vez más, llena ese lugar. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales, con poder, con poder. Desciendo una vez más, llena ese lugar con poder, con poder. Desciendo una vez más,
el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo, Santo. Ángeles, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo, Santo. Jehová les bendiga. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre sus vidas y sobre sus familias, y que la paz del Señor los guarde y los acompañe siempre, en todo sitio y en todo lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Estamos despedidos, iglesia. Aleluya, nos vamos en la paz del Señor. Gloria a Dios. Cumplen nuevas expectativas, de verdad que la gloria del Señor es con ustedes. Invito para el otro año que participen y vale la pena porque es un pueblo que se esfuerza. Les invito a todos aquellos que quieran participar el otro año, que no se lo pierdan. Esto ha sido maravilloso.